Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia nacional de Ñandutí. Saludos cordiales a todos los televidentes que siguen la programación por el canal 17 de Tigo Star y por el canal 23 de Personal Flow. Bueno, hoy es un día donde voy a recibir a un investigador, a un compañero mío de investigación, el profesor, él es historiador de carrera, profesor de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Asunción, también enseña en la carrera de Periodismo. Y bueno, es un investigador de esos que les encontrás por los archivos, ¿verdad? La única forma de encontrarlo al profesor Juan Daniel siempre está en el ámbito de la investigación. Así que doy una cordial bienvenida al profesor Juan Daniel Castillo Caballero, que justamente hoy me va a acompañar para analizar uno de los documentos más importantes, como siempre suelo decir en mis conferencias, el certificado de nacimiento de la vida independiente política del Paraguay. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Noelia. Sí, vamos a hablar de la nota del 20 de julio hoy. Claro, así como dijiste, es nuestro certificado de nacimiento político y algo muy importante que muchas veces pasa a ser percibido. Todos, diciendo algo de mi parte, todos suelen decir, ¿y dónde está el acta de independencia? Pero en esta carta, en esta nota, también está técnicamente lo que vamos a hacer y lo que queremos ser. Yo sé, Juan Daniel, que vos no sos muy ameno a las cámaras, que no te gusta mucho salir en televisión, que sos muy reacio a estas cosas, ¿verdad? Pero siempre es importante sacarte un poco de los libros, ¿verdad? Para que vengas un poquito a compartir con nosotros este tema. Y vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar, les digo a la audiencia, sobre la nota del 20 de julio del año 1811. Así como dijo el profesor Juan Daniel, es un documento clave en la historia del Paraguay, donde la Junta Gubernativa comunica como par, como igual a la Junta de Buenos Aires la decisión de autogobernarse, y eso marca dentro de la historiografía nacional un punto crucial en el proceso de la independencia paraguaya. Pero antes de pasar a darle la palabra al profesor Juan Daniel Castillo, quiero mostrarnos que tenemos libros para sortear hoy, ¿verdad? Justamente uno de los libros, me tienen que escribir al WhatsApp de la radio. Uno de los libros, ahí está ya en televisión, uno de los libros que vamos a sortear es El liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde. Esta es una obra escrita por el general de ejército Manuel Rodríguez Sosa, ¿verdad? Donde se analiza el rol y el liderazgo, es decir, las decisiones que Estigarribia toma desde el ámbito militar como comandante, ¿verdad? Justamente para encauzar los combates, las batallas, y por supuesto nos muestra esta obra que todo este proceso bien llevado militarmente, el proceso es el éxito militar. Muy interesante es. Entonces, ¿a qué número me tienen que escribir? Tienen que escribir al 0994 44 10 20 y me tienen que decir, bueno, profesora, mi nombre es tal, me gustaría ganar el libro por tal motivo, y los 3 últimos números de cédula. Y también vamos a estar sorteando este libro. Yo ya leí el fin de semana pasado, justamente el doctor Eladio Ojeda nos había traído el libro sobre Artigas y el Paraguay. Realmente es muy interesante. También vamos a estar sorteando hoy en el programa. Entonces tenemos 2 libros para sortear. Bueno, profesor, ¿cómo entramos al contexto de la nota del 20 de julio?
Bueno, como ya es sabido, nosotros nos independizamos de forma fáctica el 14 y 15 de mayo. Después, al día siguiente, aparece el nuevo gobierno, que es un triunvirato en el cual están Yegros, Francia y el gobernador Velasco, el cual no dura mucho Estaba en tiempo. el triunvirato, estaba Perdón, Ceballos, Ceballos. estaba Francia y Velasco. Francia y estaba Velasco. Ese Sí, es el triunvirato. el Yegros triunvirato. está recién en la Junta Superior. En la Junta Superior. Sí, así es. Gracias por la aclaración. No dura mucho porque se le encuentran unas cartas a Velasco, se le remueve y se vuelve a llamar un congreso en el cual se elige el nuevo sistema de gobierno, que es la Junta. Sí, dicen que, aunque hay una carta también, bueno, el tema es así, ¿verdad? Las cartas, el intercambio epistolar para que los portugueses lleguen a cumplir supuestamente su promesa y que no le saquen a él del poder. Dice que todo este tiempo es como que estuvo como fingiendo que él estaba listo, vamos a aceptar lo que pasó, la situación, la circunstancia en la cual se está viviendo, pero que por detrás estaba haciendo todavía en las negociaciones. Sí. Dice que se enteran de esa situación y va preso, también estaba su sobrino. Pero llega cuando ya se establece la Junta también el encargado, un diplomático español que estaba justamente en lo que es el Brasil hoy, ¿verdad? Diciendo que no, que efectivamente en ningún momento Portugal quiso meterse en esta situación doméstica paraguaya y bueno, se dieron un montón de circunstancias. A mí lo que me llama la atención siempre de la nota del 20 de julio, Juan, es el lenguaje diplomático que se usa, ¿verdad? No, pero no es un lenguaje sumiso. Algunas personas dicen, no, pero es una nota un poco sumisa. Ya escuché mucho eso en las redes sociales, en los debates. Sin embargo, el Paraguay es como que conoce su contexto regional, también respeta el poder fáctico de Buenos Aires, ¿verdad? Pero no acepta básicamente la autoridad porteña en Paraguay. Como dijiste, es muy diplomática la nota. Incluso le dice que vamos a llegar a relaciones amistosas. También hace algunos pedidos porque desde tiempo de la colonia española, más especialmente desde que habíamos perdido la revolución comunera, se nos cobraban dos cosas: el estanco del tabaco en Puerto Santa Fe y también la sisa por la yerba mate. Lo que nosotros le pedíamos, tanto en el artículo 2 y en el artículo 3, es de la nota del 20 de julio, que esos impuestos sean llevados a lo que vendría a ser la Caja Real o la Real Hacienda de Asunción, para ser más exacto, y nosotros para la defensa. Sí, es cierto lo que está diciendo Juan con el tema de la revolución comunera. Ahora es primero que adquirimos fama de provincia rebelde, ¿verdad? Y se nos impuso el puerto preciso en Santa Fe y estos impuestos que vos estás hablando, el estanco, la sisa. El estanco, la sisa y sería también el erario de una plata, de una moneda de plata, que ya era mucho para la época y para nosotros más. Imagínate toda la cuestión de las amenazas, del bloqueo en el puerto también porteño, lo que hicieron cuando nosotros realizamos ese cabildo abierto del 24 de julio de 1810, donde, bueno, que acá lo que tenemos que hablar, decía el doctor Francia, es que vamos, bueno, España ya su poder está caducó, ¿verdad? Ahora tenemos que analizar cómo hacer nuestro relacionamiento con los porteños, decía Francia. Y la nota, más que dirigida a España, porque todavía no teníamos seguridad de cómo estaba, era más dirigida para en ese momento nuestro enemigo más cercano, que era Buenos Aires. Por eso, el punto número 4 de esa misma nota dice de que cualquier constitución, sistema de gobierno, no iba a hacer que esta provincia acepte a Buenos Aires como superior. Se tendría que primero estudiar y aceptar en junta de vecinos en Asunción. Lo que vendría a ser para nosotros el cabildo abierto. Sí o sí se iba a tener que estudiar acá, sea lo que vaya a estar haciendo Buenos Aires. En el aspecto. Y ahí es donde siempre hay ciertos debates, ciertos analistas. Me acuerdo del profesor Gustavo Acosta, que empezó a enseñar sobre la nota del 20 de julio en una ocasión cuando era estudiante, ¿verdad? Y se hablaba de la diferencia entre confederación, ¿verdad?,
y la federación. A veces la gente cree que es la misma cosa, Juan. No, la confederación son estados que tienen gobierno propio, pero aceptan uno para mejor manejo. Voy a dar un ejemplo con Estados Unidos. Desde antes era confederado. Cada estado, cada gobernador en ese momento puede manejarse hasta cierto punto solo, tanto leyes y reglamentos, y el presidente no hace nada hasta cierto punto. Viene el gobierno federal, viene lo que vendría a ser, algunos dicen hoy en día, la parte federal. El federal tiene la misma división, pero el presidente o el emperador, como quieran llamarlo, muchas veces, depende, eligen el nombre, tiene preeminencia sobre todos, es completamente la autoridad superior. Cada uno tiene un gobernador o un intendente que también es hasta cierto punto, pero la última palabra siempre va a ser el presidente. Pero en el confederado es solamente un acuerdo para autodefensa mutua, se pueden llevar bien, hasta pueden comerciar entre ellos, pero no es algo que los mantenga unidos. Pueden separarse en algún momento. Justamente yo trato de enseñar esto de una forma un poco sencilla, ¿verdad, Juan? ¿Verdad? Para que la gente vaya entendiendo. La confederación es la unión de estados soberanos que delegan algunas de las funciones de manera voluntaria, pero es reversible esa situación, es reversible. Sin embargo, la federación, y esos son conceptos que nosotros tenemos que tener en claro antes de pasar a leer. Además que es muy triste, Juan, vos sabés que nos enseña esta nota, la gente no conoce el contenido, por eso vamos a ir leyendo un poquitito para que la gente, porque en el colegio nos enseña, en las universidades se debaten, por ejemplo, quién redactó la nota, fue el doctor Francia o fue Fernando de la Mora, así vamos a entrar también en ese debate, ¿verdad? Y la federación básicamente es la unión de estados o provincias que ceden partes de su soberanía, ¿verdad?, a un poder central, y ese poder es permanente. Y eso es lo que quería Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. Así mismo. Y bueno, esta nota, como yo les decía, no fue redactada bajo presión, sino que se nota que se escribe con autonomía, con fuerza. No le escriben a España, no le escriben a una metrópoli. La carta no va dirigida a ningún poder imperial, está dirigida a otro gobierno revolucionario, ¿verdad? Es decir, es un lenguaje epistolar entre iguales, y bueno, donde se posicionan a la par y no como Paraguay subordinado. Por eso es la famosa frase, ¿cuál es la frase de la nota que más se conoce? El famoso cambio de cadenas. Cambio de cadenas. No vamos a cambiar unas cadenas por otras, ¿verdad? Eso le decía, eso es lo que siempre se suele repetir en las notas. Bueno, entonces se instala la Junta Gubernativa ahí, por supuesto, es Fulgencio Yegros, el que queda como presidente de la Junta, el secretario Fernando de la Mora, vocales, estaba el doctor Francia, Francisco Javier Guarín, Pedro Juan Caballero, y ahí se conforma esta junta. Y bueno, ¿y qué es lo que hace esta junta? Básicamente empiezan a elegir nuevos alcaldes, regidores, porque los españoles que estaban en esos puestos estaban todos presos. Exacto. Y después se les libera, ¿verdad? Exacto. Y inclusive algunos, como se suele decir, ya nacionalizados, como por así decirlo, se quedan también, pero se le da inclusive la oportunidad que quiere irse, pues no se puede ir. Bueno, pero le liberaron a muchos de ellos, ¿verdad? Menos sí. a Velasco y a su sobrino. Y después de un tiempo recién. Y eso que hay un documento que se encontró en el Uruguay, ¿verdad?, donde es una suerte de defensa hacia Velasco, y que supuestamente todo lo que se dijo en su contra fue este tema de dimes y diretes. ¿Será que me pueden pasar el teléfono para leer? Porque me están surgiendo mensajes, profesora, lee mi mensaje y yo no tengo mi teléfono cerca de la radio, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces con el análisis de la nota, porque yo quiero que la gente en este programa conozca el contenido. Yo te voy a ir leyendo partes de la nota, profesor, ¿verdad? Y quiero que vos me des tu opinión con respecto a ciertos puntos, ¿verdad? Dice que el oficio de la Junta Gubernativa del Paraguay está dirigida a la ciudad de Buenos Aires. Y dice, cuando esta provincia opuso sus fuerzas a las que vinieron dirigidas de esta ciudad,
no tuvo ni podía tener otro objeto que su natural defensa. Es decir, acá en la introducción misma de la nota está hablando de los sucesos, de las batallas de Paraguay y Tacuarí, sí. ¿Verdad? De esta actitud de los porteños con enviarnos a su ejército, ¿verdad? Al mando justamente de Belgrano. De Belgrano. Desde que Buenos Aires se independiza, desde 1810, ellos simplemente, en vez de parlamentar, como se vieron obligados, porque el mismo Belgrano llega a admitir que él tiene una derrota en Paraguay y lo obligan a parlamentar por eso. Lo que pidieron un armisticio. En Tacuarí fue un armisticio. Fue un armisticio, ¿verdad? Sí. Porque pues, él viene a decir, siempre yo suelo decir eso en el programa, ¿verdad? Que no, que finalmente él no vino a combatirle al Paraguay, sino a los realistas, a los españoles, ¿verdad? Y yo creo que una de las consecuencias de Tacuarí, yo no sé qué voy a decir, profesor, es el tema de que surge el porteñismo entre los paraguayos y que la Revolución de Mayo y lo que hace Francia al tomar el poder es una contrarrevolución contra los mismos paraguayos que querían la anexión de la provincia del Paraguay a Buenos Aires. Voy a retroceder unos años. Por favor, adelante. Desde el año 1807. Buenos Aires nos había mandado una suerte de asesor jurídico, que es el doctor Somellera, alguien que va a ser muy reconocido por la Constitución de Argentina más adelante. Desde ese tiempo él está aquí. Y Belgrano, lo que vos mismo dijiste, aquí con Belgrano se cimenta más lo que sería el partido porteñista, porque no podemos decir no existía porque Somellera estaba acá. Y él hasta la llegada, voy a hacer un poco de adelantarme de tiempo, cuando llegan Echeverría y Belgrano, vuelven aquí. Sí. Se llevan a Somellera de Paraguay. Porque él estaba también, como Velasco, preso. Porque él estaba haciendo una suerte de campaña para que Paraguay reconozca y se anexe a Buenos Aires. ¿Conoces el libro que escribió Mitre? Sobre Belgrano, profesor. La historia de Belgrano, la conozco, una historia muy a la medida de Mitre. Bueno, sabemos que Mitre es un gran falsificador tanto de la historia argentina, pero la falsificación no se queda en Argentina. Cruza la frontera y llega la historiografía liberal a imprimirse profundamente en los libros paraguayos. Sí, ese ejemplo tenés que contar, profesor, que estuvimos hablando ahí afuera, ¿verdad? Lo que me decía, a mí me da miedo, Noelia, me decía el profesor. Porque el profesor es muy de libros, ¿verdad? A mí me da miedo, Noelia, lo que encuentro, me dice así. ¿Dónde se editan? ¿Quiénes lo editan? ¿Verdad? Comentarle un poco, Juan Daniel. Existen varios libros. Noelia les mencionó el libro de Belgrano, sobre la historia de Belgrano. Existen otros, el de Molas, él lo edita un argentino historiador, Carranza, que es también diplomático, que había sido... Antilopista, le odiaba a muerte a los López. Pero Carranza era diplomático argentino, estuvo en Brasil. Odiaba a los López. Lo odiaba a medio mundo. Y también él estuvo encargado de la cuestión de límites con nosotros en el 76, Carranza. Mitre edita el libro, como dijo de Belgrano, también edita el libro del Rico Smidel. O sea, varios libros él llega a editar, él escribe una historia a medida de él. Y si voy a ir revisando, el libro de Guzmán tiene 5 o 6 editores, todos diplomáticos o historiadores argentinos, y todos vienen a partir de 1868. En medio de la guerra, de la Triple Alianza, empiezan a aparecer libros editados de la historia del Paraguay desde Argentina. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como profesionales de la historia, Juan. El tema de esta bajada de línea a nivel cultural que nosotros sufrimos porque perdimos la guerra. Eso, la historia lo escribe Los Vencedores, es cierto. Suena reiterativo, repetitivo, pero es la más pura de las verdades. Y acá en Paraguay se silenciaron voces, ¿verdad?, para tratar de exculpar el genocidio, el crimen de guerra que se cometió contra el pueblo paraguayo. Entonces, tratan de exculpar, y hasta hoy día cuando se ve eso en las redes sociales, de exculparle a los aliados y ponerles como enemigos de la patria al doctor Francia y a los López. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué vos mirás en las redes sociales? Yo a veces miro TikTok, profesor, y no sé,
Me quiero tomar mi enalapril de 20 para que no se me suba toda la presión. Primero que nada, muestran documentos que son altamente falsos. Que la gente que no es historiadores de carrera, así como vos y como yo, ¿verdad? Creen que esos documentos son reales y son apócrifos. Y hacen sus documentaciones, sus análisis, sus videos. ¿Y qué es lo que consume el paraguayo? TikTok. ¿Qué es lo que la gente cree que esas personas que no están vinculadas seriamente a la ciencia histórica pueden hablar, ¿verdad? Y porque la Constitución le permite hablar, pero están diciendo macanada. Entonces creen que Francia era una suerte de asesino de la patria, que era un periodo oscuro, que los López, es decir, específicamente que Francisco Solano López inicia la guerra de la Triple Alianza, desconociendo todo un mundo diplomático por detrás. A mí me asusta ese tipo de cosas, lo que consumimos, ¿verdad? Y en los programas del Ministerio de Educación, cómo la historia está tan relegada y lo que se estudia otra vez son cosas que escribieron estas personas. Es decir, si nosotros leemos lo que los profesores de sociales, de historia enseñan en los colegios, es la historiografía liberal mitrista, porteña. Así de simple. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Así como si, bueno, o sea, me estoy acordando de más libros. Hay uno que le decimos la Biblia de ese grupo, Thompson. Pero el Thompson sabemos bien que le odiaba a los López. No, pero no es eso, sino que Thompson, con relación a la guerra de la Triple Alianza, el propio general Garmendia escribe que el que escribe esto no es Thompson, sino fue Andrés Gelli y Oves. Sí. Pero ¿sabéis quién lo reedita? Mitre. Contame, me está acordando. Mitre lo vuelve a reeditar. Hay uno que siempre usan, que es el de Ranger, que no es algo que podamos tomar como un documento muy fidedigno, porque como una fuente primaria. Una fuente primaria, o directa en este caso, porque él escribió lo que se toma como fuente primaria para hablar del doctor Francia. Y estamos hablando de opiniones personalistas, ¿verdad? Y si, de una persona que no pudo obtener los beneficios que esperaba sacar de Francia y se convierte en su enemigo y empiezan las críticas y la gente que no analiza ese tipo de cosas le dice amén a Ranger. Sí, ¿y sabe quién reeditó ese? El doctor José Somellera, el que estuvo acá en la Independencia, no podemos ni negar. Sí, pero Somellera pues... Somellera es el porteñista más... Pero Somellera tiene hasta es simpático porque fracasó mucho en sus aspiraciones historiográficas. Porque Somellera, vos sabés que quiso meterse en el libro de Ranger para decir que él era el ideólogo de la gesta paraguaya. Sí. No consiguió eso, ¿verdad? Después, dentro de la figura, es decir, de la escritura de Mitre sobre Belgrano, dice Mitre que Belgrano es el que inspira la revolución paraguaya, y que acá el doctor Francia no tenía nada que ver, porque el doctor Francia era misógeno, solitario, que no quería no quería acercarse a la gente, y todas estas descripciones que los paraguayos creen hoy en día que era el doctor Francia, eso es reacción de Mitre. Eso es ¿y quién fue Bartolomé Mitre? Decirle a la gente, recordarle, Bartolomé Mitre era el comandante de las fuerzas aliadas terrestres por tierra, ¿verdad? Junto con Osorio en la guerra de la Triple Alianza. Ese es Mitre. Y si voy a ir más, nosotros le estamos recordando por la Triple Alianza. Él tiene unos cuantos, para no decir un ropero de pecados en las guerras civiles de Argentina, que si vamos a enumerar no vamos a terminar el programa. Dios mío, no, pero así mismo. Dice, hola profesora, saludos para el profesor Castillo. Otro me dice, hola profesora, mi nombre es José Beca, me gustaría ganar el libro porque me parece muy interesante aprender sobre la historia. A ver, no puedo mirar el tema de videos, por favor, gente. Andrés Parra, me interesa el libro. La audiencia me tienen que escribir sobre qué libro quieren participar para sortear. El Artigas, ¿verdad? Que escribió Aparicio Ojeda y Barrola, Artigas y el Paraguay, o quieren participar por el libro de El liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde, que fue escrito por el general de ejército Manuel Rodríguez Sosa. Así aclárenme, por favor, para que yo sepa, y para que Blanqui también sepa, ¿verdad? Que
me mandan stickers. Eso, por cuál libro quieren participar. Bueno, ese fue nuestro relacionamiento con los porteños. Y nuestra vida no era fácil. Nuestros vecinos del puerto nos saturaban muchísimo. Imagínate, por eso yo siempre digo, ¿por qué se juraba fidelidad a Fernando VII? ¿Entendés? Ese voy a explicar. Por favor, adelante. Había lo que Paraguay no sabía en ese preciso momento, como ya se mencionó al comienzo. Esta nota es dirigida a Buenos Aires. No se tenía una, ¿cómo se dice? Algo fidedigno de si Fernando VII vuelve al trono. Eso lo vamos a saber en técnicamente 1813. Todo esto es dirigido y nosotros tenemos que jurar a Fernando, porque si Fernando VII, hipotético, volvía, claro, somos provincia de España, no de Buenos Aires. Eso siempre se tiene que tener en cuenta. Nosotros somos a la par que Buenos Aires, no somos un subalterno como si fuese que le juramos a un rey. Eso es lo que muchos no entienden. Estamos hablando de provincias y colonias que tienen la misma potestad uno del otro. La única potestad que tiene encima de nosotros y que todos olvidan es solamente que Paraguay le presentaba informe a Buenos Aires porque nosotros éramos gobernación, intendencia con rango militar. Y nosotros no dependíamos ni siquiera judicialmente de Buenos Aires, en el buen sentido de la palabra, porque acá se arreglaban todas las cuestiones judiciales. Por eso estaba en Francia, Huelva, Somellera, por eso le mandaron al mismo Somellera. Pero si vamos a ver por orden de rango y nos ponemos a mirar desde lo que era la gobernación de Mendoza, ¿verdad? Acá de Asunción salieron, vamos a decir, para los grupos de personas, militares, comanceos de la tierra, para hacer las conquistas y las fundaciones de otras ciudades. Sí. Estamos hablando de que la provincia del Paraguay, si vamos a mirar el lado de estatus, era el hermano mayor de esto, porque Buenos Aires, ¿cuándo empieza a tener su existencia real? En 1580. Por ahí. Con Garay y con Ana Díaz. Y si voy por eso, acuérdense que nosotros fuimos castigados por la Revolución Comunera. El mismo virreinato del Río de la Plata nos debe al final por ese castigo su existencia, porque si no podríamos haber sido nosotros otra vez la capital del virreinato. No, pero acá el tema también tenemos que analizar el tema de la reforma de los Borbones, que no conocían nada sobre la geografía, sobre las tierras que tenían para gobernar. Y el tema de pedir también, Hernandarias, ¿verdad? La famosa división para mejorar la administración, salió de mal, las manos. Sí. Salió mal la situación, ¿verdad? Yo hasta hoy día no entiendo cómo fue que dividieron. Bueno, no, sí, y están las reformas, ¿verdad? Que se puede leer y que se puede estudiar fácilmente, ¿verdad? Pero yo siempre digo, el liderazgo, qué importante que es el liderazgo en actualmente, en la época colonial, el liderazgo es algo tan actual, porque vos no podés decir, es muy grande para administrar, ¿verdad? Y todas las excusas que se puedan poner, ¿verdad? Bueno, perdimos en eso, pero si vamos a analizar, Buenos Aires tiene una existencia y esa élite portuaria, porque hay que diferenciar también entre porteños y bonaerenses, ¿verdad? Porque tenemos... porque fue por paraguayos, ¿verdad? El porteño era una pequeña élite que vivía en ese cuadrante del puerto, y ese era el que rompía las pelotas, ¿verdad? Y antes de irnos al corte, sí, ¿verdad? Antes de irnos a un corte, ¿vos qué pensás? A mí me parece que era mejor jurar fidelidad a un poder lejano, que nos separaba prácticamente un océano, jurarle fidelidad a eso, que someterse a un vecino así tan sofocante como los del puerto de Buenos Aires, ¿verdad? Creo que por eso el aspecto diplomático y el tratamiento que tiene la nota que vamos a leer a la vuelta del corte, para que todos conozcan el contenido y la respuesta. Sí. La respuesta a Buenos Aires, ojo, que recibimos respuesta. No es que le enviamos una nota nada más y se quedó ahí, no. Los porteños nos respondieron. Bueno, eso y más a la vuelta del corte.
Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperás para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Hack'n'Bone News con Raúl Daumas, Virchu Jaboski y Jorge Torres. De lunes a viernes de 14 a 16 por la 95.5 Rock and Pop. ¿Sos fanático del deporte? Los domingos tienen nombre propio. La Gran Jugada. Cada domingo de 14 a 16 horas. Wilson González, Ángel Eliana, Nico Sosa, Marcelo Orué. Prepárate para 2 horas de información, emoción y análisis deportivo como nunca antes. Por Ñandutí 1020 AM, Ñandutí TV y en todas nuestras plataformas digitales. La Gran Jugada. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Viví el deporte como nunca. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas, llega La Gran Jugada, el programa deportivo con el mejor equipo del país. Bruno Pond, Federico Arias, Carlos Alberto Quise, Chochi Obando y Carlos Correa. En simultáneo con Radio Ñandutí 1020 AM. La Gran Jugada, por Ñandutí y todas sus plataformas. Bueno, volvemos después de esta breve pausa. Estábamos acá escandalizándonos, mejor dicho, mutuamente con el profesor Juan Daniel, ¿verdad? Y me decían, Noelia, pero no vayas a ser ingenua, no es que falsifican documentos y que se hacen videos a través de documentos. Es decir, los propios documentos originales que tenemos, bueno, no todo original, tenemos copia también en el Archivo Nacional. Se metió cada caballito de Troya también en el Archivo Nacional que te espanta, ¿verdad? Y sí, es cierto, si la gente normalmente no quiere leer un libro, imagínate leer documentos originales de época del siglo XVI, XVII, XVIII. O las memorias. Bueno, y no sé, una locura. Y se empieza a falsificar y a jugar, ¿verdad?, con la credulidad y la inocencia de la gente. Pero acá lo que es categórico y lo que quiero decir, y siempre hablamos con el profesor Juan Daniel, es que nosotros, porque perdimos la guerra, sufrimos una bajada de línea cultural. Reescribieron nuestra historia, silenciaron las voces, taparon la historia real del Paraguay, escribieron una historia nueva, ¿verdad? Todos los libros, gente, donde empiezan a hablar mal del doctor Francia, no les cuenta todo el tema de por qué, por ejemplo, fue fusilado Yegros, por qué Caballero se suicida en la cárcel, todos esos datos que se cuentan a medias y que no cuentan el trasfondo, nos iban a venir por culpa de estos tipos que estaban en la cárcel, que estaban conspirando con los porteños para traer una guerra acá al Paraguay. Y ese tipo de cosas no comentan, no hablan de Francisco Ramírez, ¿verdad? No hablan de su segundo, que era Cáceres. No comentan todo lo que fue la conspiración del año 1820. Se tapó toda esa información, ¿verdad? No cuentan que Francisco Solano López no es que se metió de cabeza a la guerra. Es decir, él tardó muchísimo, hizo 3 advertencias diplomáticas al Imperio del Brasil diciéndole por qué ustedes están metiendo en un problema doméstico del Uruguay, por qué están haciendo esto, ¿verdad? No le muestran a Francisco Solano López en esa faceta de tratar de evitar la guerra. Entonces la gente, ¿qué es lo que dice? López tuvo la culpa del inicio de la guerra, la Triple Alianza. López empezó la guerra y a mí me da una pena, profesor, me da una pena infinita que el paraguayo
se haya masticado y comido entero los sapos que escribieron los porteños y los brasileros, y que propios paraguayos, por vendidos, por apátridas, por pocos patriotas, sirvan con su pluma a los intereses geopolíticos de nuestros vecinos y no trabajan por los intereses geopolíticos del Paraguay. Sí, y yo a eso le llamo los nuevos legionarios, ¿verdad? ¿Qué te voy a decir, profesor? Te entiendo. Bueno, pero volvamos a la nota, ¿verdad? Sí. Dice, para que la gente, algunos puntos, ¿verdad? Porque la nota es bastante extensa, tiene 4 puntos fundamentales. Dice, de este principio tan importante como fecundo en útiles consecuencias, y que vuestra excelencia sin duda lo había reconocido, se deduce ciertamente que resumiendo a los pueblos sus derechos primitivos, se hallan todos en igual caso y que en igual corresponde a todos velar sobre su propia conservación. Vos sabés, profesor, quién fue el ilustrado que hablaba de la conservación, porque cuando se interpreta esta nota, dice, no, acá hay ideas de España. Estas son ideas de España, la que vemos plasmadas en la nota del 20 de julio. Otros académicos dicen, no, acá hay ideas liberales, ¿verdad? Cuando hablamos de ideas liberales, entiéndase, estamos hablando de la Revolución Francesa, del tema del siglo de las luces, ¿verdad? De las luces. Bueno, profesora, vos que leíste, ¿qué pensabas? ¿Cuál es tu opinión del punto 1, 2 y 3 de esta nota? Vamos a dejar el punto 4 para el final, ¿verdad? Mientras yo voy buscando, por favor, el punto 1. Dice, otra cosa que me llama la atención que escribieron también en esta nota, dice, no faltaban verdaderos patriotas. ¿Por qué yo digo? Y además el estudio comparativo documental que hizo el profesor Alfredo Viola con los decretos y con las ordenanzas del doctor Francia, comparado con el bando del 17 de mayo, la nota del 20 de julio, el tema del tratado del 12 de octubre, y se hicieron comparaciones en el mismo tenor político, y indiscutiblemente esta nota la escribe Francia. Bueno, creo que tenemos un profesor en común que es Mendoza, el profesor General Mendoza. Creo que ya te habrá dicho alguna vez que cuando vas a estudiar esta clase de cosas tenés que revisar no solamente si el documento, el papel o la letra es igual, sino la forma en que se escribe. Muchos quieren, para sacarle a Francia, que si o fue de la Mora, un tiempo decían que fue Bogarín. Yo no voy a quitarle los títulos ni a Bogarín ni a Francia. No, es que no es el objetivo. Claro, pero tienen. Cómo escribe cada uno, las notas son más parecidas y hasta hoy de lo que escribe siempre Francia. Y no puedo decir que, no hay nota anterior. Todo lo que escribe en su tiempo, no solamente del gobierno de la Junta, lo que escribe en tiempo de la dictadura, es idéntico a lo que ya hay. O sea, no puedo decir necesito un documento anterior porque él tiene el mismo tenor en todas sus cartas, decretos, todo escribe de la misma manera. Por eso la nota del 20 es de Francia. No, pero no solamente hay un estilo, sino la idea. Las ¿verdad? Ideas también. Dice, no faltaban verdaderos patriotas que deseasen esta dichosa unión en términos justos y razonables, le dice a Buenos Aires. Acá tenemos un sector, ¿verdad? Un grupo acá de los muchachos que quieren que la provincia del Paraguay se una a ustedes. Le está diciendo en términos elegantes, ¿verdad? Acá nos faltan patriotas que desean esta dichosa unión, le dice en términos justos y razonables, pero las grandes empresas requieren tiempo, dice, y combinación y el ascendiente del gobierno y desgraciadas circunstancias que ocurrieron por parte de esta ciudad, de que ya no conviene hacer memoria, pero le dice todito, el doctor Francia le dice todito a los porteños, miren, nosotros no nos olvidamos que ustedes nos mandaron un ejército, nosotros no nos olvidamos que entraron a violar y a saquear mujeres en Paraguarí. Yo no quiero pecar porque no me estoy en este preciso momento acordando de quién, pero un argentino también sí. No sé si era Echeverría o es Belgrano y no quiero pecar, por eso dije. Pero había dicho lo mismo. Nosotros, técnicamente a la fuerza, no, ustedes deben reconocer a Buenos Aires como superior.
así como... ¿Pero por qué? Porque nosotros decimos. Exactamente. ¿Saben qué es? Reconóceme superior. Y ahí Francia aprovecha y le dice, entonces vamos a olvidar lo que pasó en Paraguarí y Tacuarí, porque no vinieron a parlamentar, directamente vinieron por armas a pedir reconocimiento como la Junta Superior. A ellos. No es porque le quebrásemos en el buen sentido de la palabra a los españoles, sino, vuelvo a repetir, esto es contra Buenos Aires, porque ellos no estaban actuando parlamentariamente. Todo lo querían y lo tuvieron a la fuerza y no podemos negar. Si es por eso, desde su nacimiento en 1810 hasta 1889, las campañas del desierto, Argentina por sangre y fuego. Así mismo. Y continúa, me llama la atención, ¿verdad? Y quiero compartir nomás porque yo marqué ciertas cosas de la nota, porque la nota es muy extensa, ¿verdad? Dice, al fin, bueno, que no conviene hacer memoria, dice, la habían dificultado. Al fin, las cosas de la provincia llegaron a tal estado que fue preciso que ella se resolviese seriamente a recobrar sus derechos usurpados para salir de la antigua opresión en que se mantenía agravada sus males. Dice, ¿verdad? Esperen que estoy con mi archivo acá. De un régimen sin concierto y para ponerse al mismo tiempo a cubierto del rigor de una nueva esclavitud, está diciendo acá. Miren, muchachos porteños, nosotros nos liberamos, recuperamos nuestra autonomía de la política, de las formas de gobierno españolas, de la madre patria, y vamos a venir a someternos a ustedes, muchachos, ¿verdad? Así vamos a tener una nueva esclavitud con ustedes. Pero definitivamente no es así, ¿verdad? Entonces, no fueron precisos, y ahí empieza a sobrar, ¿verdad? Yo siempre le digo, esta es la parte sobradora paraguaya de la nota, le dicen, no fueron precisos grandes esfuerzos para conseguir, está hablando de nuestra independencia, sí, ¿verdad? 3 compañías de infantería y otras 3 de artillería que en la noche del 14 de mayo último ocuparon el cuartel general y parque de artillería, bastaron para facilitarlo todo. Le está diciendo, miren señores, nosotros no nos matamos como ustedes se matan ahí, ¿verdad? Sí. Nosotros, miren, esto nomás usamos, ¿verdad? 3 compañías de infantería, 3 de artillería, conseguimos el objetivo. Sin derramar por una eso sola dice gota de sangre. incruento, eso se suele decir. Bueno, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué era que decía el punto número 2 de este tema? Encontré el segundo, acá está. ¿Qué dice, profesor, el segundo? El segundo habla de la sisa y el uno de plata, al cual se le quitaba a la hierba cuando llegaba al puerto de Buenos Aires. ¿Para qué era ese? Ese se utilizaba, sí, y es algo que se quejó siempre la Junta aquí, y todos los gobiernos, hasta los de antes, los de la colonia, porque ese dinero, en vez de utilizar para la defensa del virreinato y todas las intendencias alrededor, los mandaban a todos los lugares, pero no se utilizaba para la defensa, para lo cual fue hecho. La sisa y el de plata se quitaba para la defensa. O sea, Buenos Aires... Se usaba en cualquier cosa. En cualquier cosa, acá menos dice, para lo que se pidió. Y dice, segundo, dice el profesor, que restablecido el comercio dejará de cobrarse el peso de plata que anteriormente se exigía en esa ciudad, aunque a beneficio de otras, sí, por cada tercio de hierba, con nombre de sisa y arbitrio, respecto a que hallándose esta provincia como fronteriza a los portugueses, en urgente necesidad de mantener alguna tropa, por las circunstancias del día y también de cubrir los presidios de la costa del río contra la invasión de los infieles, aboliendo la insoportable pensión de hacer los vecinos a su costa este servicio, es indispensable, a falta de otros recursos, cargar al ramo de la hierba aquel a otro impuesto semejante. Y después habla del estanco del tabaco. ¿Profe? El estanco del tabaco, como dije, era luego ya un castigo desde tiempo de los comuneros. Se quitaba una parte de nuestra producción y gran cantidad. Y también se pidió que eso quede en nuestra provincia, así como lo de la sisa, para defensa. Que no se vuelva a cobrar y que pase, estoy hablando de la hierba mate, del tabaco, a ser un producto de libre comercio o libre mercado, como dicen hoy en día, sin ningún tipo de peso
de algún impuesto. Aquí dice el tercer punto de la nota, dice, se extinguirá el estanco del tabaco quedando de libre comercio como otros cualesquiera frutos y producciones de esta provincia. No es solamente el tabaco, cualquier otro fruto que sea nuestro, déjense de hinchar, ya no le vamos a pagar nada. ¿Verdad? Que la partida de esta especie existente en la factoría de esta ciudad, comprada con el dinero perteneciente a la Real Hacienda, se expenderá de cuenta de la misma provincia para el mantenimiento de sus tropas. Es decir, lo que nosotros le pagábamos a ellos ahora se va a cobrar, pero se va a quedar para nosotros. Sí. Se va a quedar para el mantenimiento de las tropas y para la parte militar, y la que ha servido en la guerra pasada, y se halla aún mucha parte de ella sin pagarse, sí, porque había muchos hombres que fueron licenciados sin pagar. Sí, justo de las dos batallas había que pagarle a los soldados. Y sí, eso fue uno de los motivos de Éncono y que se hayan quedado todos los muchachos por acá porque no se les pagó, ¿verdad? Sí. La cuarta, y esta cuarta es el punto que nos vas a explicar en la respuesta que dio Buenos Aires. Dice que cualquier reglamento, forma de gobierno o constitución que se dispusiese, decíamos nosotros, en dicho Congreso General, están hablando del Congreso que se está organizando en Buenos Aires, no deberá obligar a esta provincia hasta tanto se ratifique en Junta Plena y General de sus habitantes y moradores. Si ustedes no nos van a venir a imponer nada de lo que su Congreso diga, mientras nosotros no estemos muy claros o estableciendo qué rumbo político vamos a manejar nosotros aquí en la provincia del Paraguay. Acuérdense, 1811 todavía provincia, a partir del 1813 república, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? Y los porteños, voy a abrir un poco qué dice el paraguayo independiente. Pero darme una introducción, profesor. Bueno, habías mencionado la Confederación. Confederación y la Federación. Y la Federación. Bueno, sí. En este caso, Paraguay tenía que, decidan lo que ustedes necesiten en su Congreso General, nos mandan sus decisiones y acá nos volvemos a reunir y estudiamos sus pedidos. Y ahí se le vuelve a enviar, aceptando, o si no, cambien estas partes para que podamos llegar a un acuerdo y siempre es así, confederación. Nunca se pensó en una federación. O como después va a aparecer el famoso partido unitario completo, eliminando lo demás. Se tenía que estudiar si a Paraguay le convenía una confederación con Buenos Aires y las demás provincias que existían. Totalmente. Y ahora pensando en esto que me mostraste, profesor, fuera de aire, que lo que dice el Paraguayo Independiente. El Paraguayo Independiente fue un periódico que inaugura su primer número un 25 de abril del año 1845, y justamente por eso se conmemora el Día del Periodismo y del Periodista Paraguayo. Muchísimas gracias, Blanqui. A ver cuánto tiempo tengo. Bueno, 49, tengo 5 minutos para terminar esto. Dale. Entonces aquí tenemos que introducir a Rosas, ¿verdad? Que Rosas fue tajante, estábamos hablando de una confederación argentina y Rosas era el encargado de las relaciones exteriores de la Argentina, pero era de nombre nomás una confederación. Finalmente era una federación porque todo el poder estaba unitariamente en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces don Carlos Antonio López, en la defensa de la independencia del Paraguay ante esta falta de reconocimiento por parte de Rosas, publica en el número 1. En el número 1 publica, no, primero, sí, en el número 1 publica la respuesta de los porteños, y don Carlos dice, la independencia del Paraguay fue solemnemente reconocida, ¿verdad? Eso así clarito lo escribe don Carlos Antonio López. Y dice, a vista de la marcha firme y tranquila de la Revolución Paraguaya, de sus victorias y opiniones tan expresivas y perentorias, destinó el gobierno argentino como enviados suyos al general don Manuel Belgrano y al doctor don Vicente Anastasio de Echeverría para tratar con la Junta Gubernativa del Paraguay. En efecto, de Corrientes se ha dirigido a la Junta pidiendo permiso para entrar en su territorio. A partir de este pedido de permiso, ¿qué pasa, profesor? Primeramente, si querían pasar por nuestro territorio, debían
reconocer nuestra independencia, cosa que hicieron. Por Incluso nota. Por nota. Ellos le dicen, por che, nota. ustedes no van a avanzar hasta Asunción, no van a llegar hasta que nosotros nos recibamos un oficio del mismo tenor. Ustedes nos reconocen a nosotros los hechos que le comunicamos, gente. Ustedes no van a entrar hasta Asunción. Así. Sí, exactamente. Pero hay un pero, lamentablemente, en su contestación, porque ellos reconocen los dos primeros puntos que ya fueron mencionados. Es decir, cuando finalmente desde Corrientes le dicen, si nosotros estamos enviando la nota de la respuesta, nosotros reconocemos de todo lo que ustedes de Paraguay nos enviaron, reconocemos el punto 1, y el 2, el 2, el tema de la sisa, el arbitrio, el tema del estanco de tabaco, te reconocemos todo eso. Menos el cuarto. ¿Por qué no el cuarto? Porque ellos estaban con la idea de que sea reconocido y, ¿cómo se puede explicar? Sin ninguna negociación y sin nada, teníamos que reconocer la supremacía. Incluso nos decían, todo diputado que nosotros, la provincia de Paraguay, y las villas que dependían de nosotros, aquí dice algo más, y las villas que dependían, porque muchos creen que la provincia de Asunción, de Paraguay, solo Asunción, no, están las ciudades principales que conocemos que están alrededor de nosotros, que más adelante van a conocer como Misiones, Corrientes y demás. Tienen que enviar un diputado o los diputados que sean necesarios, diputado o diputados, y ahí recién en el Congreso General se iba a estudiar ese caso. Ellos no nos están diciendo, vamos a reconocer los 4 puntos, solamente hasta el 3 van a reconocer. Es decir, para entender y cerrar el programa, porque ya viene CAE con su programación, la respuesta enviada de la Junta porteña a la Junta paraguaya decía, mira, nosotros te reconocemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, no hay problema con el tema de la sisa, el arbitrio, el estanco de tabaco y de otros frutos, no hay problema en eso, pero el punto 4 no te reconocemos. Y dice don Carlos Antonio López en el Paraguayo Independiente, dice, no estamos, dice, al Paraguay se refiere al gobierno de Buenos Aires la habilitación de sus enviados para transgredir todo concerniente a los principios liberales. Dice, no estamos, prosigue la nota, la respuesta porteña, en el mismo caso respecto a la cuarta, como decía el profesor, por ahora creemos de no estar autorizados para sancionar ese punto. En el Congreso General se discutirá. Buenos Aires y en agosto 28 de 1811 firman ¿verdad? Marcelino Poblet, José Ignacio Fernández, Francisco Antonio Campos, ¿verdad? En consecuencia de esta nota, el gobierno de Buenos Aires, que satisfacía cuanto exigía el Paraguay y abiertas las negociaciones con sus enviados, se ha celebrado entre los dos estados el tratado del 12 de octubre, una consecuencia de la nota del 20 de julio de 1811, por el cual fue expresa y solemnemente reconocida la independencia del Paraguay, cuya nota, y eso vamos a continuar, profesor, ya te invito para otro programa, que perdió Fernando de la Mora, el original, y que tuvo que pedir una copia a su par porteño. ¿Se imaginan eso, verdad? Sí. Bueno, acá me están enviando regalos. Bueno, gente, mucho cuidado con lo que consumen, con qué libros. Es decir, yo creo que hay que leer todo, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Es decir, quién escribió, por qué escribió, cuál es el objetivo de la historia que está narrando. Y bueno, conozcan la nota del 20 de julio de 1811. Como paraguayos tenemos que conocer in extenso esta defensa que se hizo por el autogobierno y por este proceso que iniciaba en Paraguay de tener una vida política, social, comercial, educativa, independiente. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros en estudio. Y estás invitado para próximos encuentros aquí en el Estridor de las Armas. Claro, muchas gracias. Inclusive puede ser que hablemos de la nota consecuencia, que es 12 de octubre. Va por el tratado. Vamos a hablar, puede ser el tratado, el tratado de 12 de octubre. Bueno, los ganadores, Artigas y el Paraguay, Ricardo Rodríguez con terminación de cédula 147. El liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia, Insaurralde, Rosa María Benítez con terminación de cédula 187. Bueno, nuestros ganadores que pueden pasar aquí por Ñandutí en horario de oficina de lunes a viernes. Y bueno, si regreso el próximo sábado, como siempre mi fórmula es, vuelvo a sortear los libros, aunque me dicen acá, se queda en la casa. Lo que no se retiró, se queda en la casa, siempre me dice David.
Bueno, así estamos. Muchísimas gracias, Sergio, Omar, David, por el excelente programa. Gracias, profesor. Y nos encontramos el próximo sábado con más historias aquí desde el Estridor de las Armas. Un abrazo a todos. Nos encontramos pronto. Chao.